Y el día de hoy he titulado este tema, La bondad y misericordia de Dios. Muchos de nosotros conocemos la bondad y la misericordia de Dios. Y este capítulo 9 de 2 de Samuel, vamos a aprender de una historia, hermano, que quizás no es muy conocida para algunos de ustedes. Quizás para algunos sí. La historia de Mefiboset. Vamos a conocer a este varón de Mefiboset que se encuentra en esta porción de la Escritura. Y quizás algunos de ustedes la han leído, algunos de ustedes ya han sabido de esta historia, pero quizás para algunos no. Y quizás a lo mejor la has leído y a lo mejor no como que no te llegó, ¿verdad? Lo que la Escritura te quería decir. No lo sé. A cada uno de nosotros cuando leemos la palabra de Dios nos llega de diferentes formas, dependiendo la condición o la situación o el momento o el tiempo, ¿verdad? Pero vamos a ver esta historia de Mefiboset. Es una historia de amor, de misericordia, de bondad, de gracia. Y yo sé que todos nosotros conocemos la historia de Jonás, ¿verdad? ¿Cuántos de los que estamos aquí no conocen la historia de Jonás en el libro del Antiguo Testamento? ¿Habrá alguien que no conozca la historia de Jonás? Casi todos estamos familiarizados con ella, ¿verdad que sí? Casi la mayoría. La historia de Jonás es muy relacionada con la historia de Mefiboset. Es una historia de compasión, de misericordia, de bondad. Es lo que es la historia. Y estos son atributos de Dios, ¿verdad? El Señor ha demostrado a través de las generaciones su compasión. Dios ha demostrado a través de las generaciones su compasión. Ha demostrado a través de los siglos, hermanos, su misericordia. Y ha demostrado a esta tierra, creyentes y no creyentes, su bondad hacia ellos. Así ha sido Dios y así será nuestro Dios. Así es Él, bueno y misericordioso. Jonás sabía que Dios era así. Jonás sabía que Dios era misericordioso y bondadoso, ¿verdad? Pero como Jonás también conocía cómo era Nínive y cómo eran los ninivenses, ¿verdad? En su corazón propuso irse lejos de Nínive. Agarra a Jonás, escucha la palabra de Dios, lleva este mensaje, Jonás, a Nínive. Eso quiero que tú les digas. Y Jonás, en lugar de ir a Nínive, se va a Tarsis. Se va para otro lado, Jonás. Porque Jonás sabía que Dios es ¿qué? Misericordioso y bondadoso. Y se va. Pero en su intento de huir, hermano, y yo me preguntaba cuando leía esta porción, decía, ¿quién puede escapar de la presencia de Dios? Ni porque se vaya a esconder allá a su pueblo, hermano. Allá lo encuentra Dios también. Allá dicen, mi pueblo nadie lo conoce. ¿Cómo no? Dios lo conoce. Ahí si usted se esconde, ahí lo encuentra Dios. Pero ¿a dónde podemos ir que nos escondamos de la presencia de Dios? Dice el salmista en el Salmo 139, los versículos del 7 al 10. Así dice el salmista, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? Pregunta el salmista. ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice Jonás, ahí estaba también. Ahí estaba Dios también. Incluso adentro del gran pez, ahí estaba Dios también. Ahí tuvo ese encuentro Jonás con él. Es imposible, hermano, que escapemos de la presencia de Dios. Es imposible. Dios te va a buscar, Dios nos va a buscar y gracias a Dios que Dios nos busca. Porque Dios te va a seguir buscando, va a seguir tocando la puerta de tu corazón a donde quiera que tú estés. Cualquiera que sea tu edad, ya seas un niño, un joven, un adulto o un anciano, Dios va a seguir tocando la puerta de tu corazón porque no podemos huir de la presencia de Dios. ¿Y sabe por qué no podemos huir de la presencia de Dios? Porque Él tiene un grande amor hacia esta humanidad. Él quiere dar misericordia, Él quiere dar bondad. Y este era precisamente el mensaje que Dios le dio al profeta Jonás. Tienes que ir a Nínive, Jonás, y proclamar mi misericordia y mi bondad para ese pueblo. Dice Jonás, pero yo sé que ya sabes cómo son, ¿verdad? Ya sé que es un pueblo, pero malvado como no te imaginas. Aún así, Dios quería mostrar misericordia y bondad a ese pueblo. Y quizás, hermano, yo creo que fue una sacudida para Jonás el encontrarse en medio del gran pez, ¿verdad que sí? Imagínense que a usted así le hablara a Dios, hermano. Imagínense que a usted le hablara a Dios de esta manera. Pero es cuando reaccionamos, cuando ya no vemos salida, cuando ya no vemos por dónde ir, por dónde avanzar o qué decidir. Es cuando, hermano, de verdad, ahí está el encuentro. Y así le pasó a Jonás.
Pero a él fue hasta el fondo del mar, hermano. Y en medio, ¿verdad?, de ese estómago, de ese gran pez. Y Dios le habla a él. Y le habla en ese vientre de ese gran pez. Y le dice, quiero que lleves este mensaje. Y Jonás, hermano, dice Jonás capítulo 3, versículo 4 y 5. Comenzó, dice Jonás, a entrar por la ciudad. Caminó de un día, dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Mire, quiero actuarle cómo entraría Jonás. Digamos que esto es Nínive. Y va Jonás, 40 días y frito, mi hermano. Te quedan 40 días nada más. Y ahora sí viene la destrucción. La destrucción en 40 días. Y se fue caminando, hermano, por toda la ciudad de Nínive diciendo, 40 días tienen. Y se llamaban ninivenses, ¿va? Ahora van a ser ninivenses, pero al mojo de quién sabe de qué, porque los van a quedar fritos todos, ¿verdad? Quizás malhumorado porque los conocía que eran hombres perversos, mujeres perversas. Y se fue por toda la ciudad de Nínive diciendo estas palabras. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero los ninivenses, incluyendo el rey, hermano, escucharon el mensaje no de Jonás, escucharon el mensaje de Dios. Fíjese, dice así el versículo 5, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y los ninivenses se arrepintieron. Dice el versículo 10, dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino en Jonás 3:10. Dice, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Misericordia y bondad. Misericordia y bondad. Y dice Siri que ya no está available. Espérame, hermano. A ver, ya está. Otra vez, ya se regresó. Misericordia y bondad. ¿Y Jonás qué esperaba, hermano? Mire, Jonás se fue como nosotros cuando el 4 de julio, ¿verdad? Encontramos un parquecito para ver los cohetes, ¿sí o no? Y nos vamos y nos sentamos ahí y ahí estamos viendo para el cielo, ¿ah? Jonás se fue a la cima de la montaña y esperaba, hermano. Así estaba Jonás, hermano. Ahí viene el fuego, ahora sí. Estos ninivenses, por fin, ¿verdad? Y se puso ahí a ver el 4 de julio como nosotros, los cohetes, ¿eh? Y nada pasaba, hermano. Y nada pasaba. Y nada pasaba, y nada pasó. ¿Y qué hizo Jonás? Se puso, pero sí bien enojado, hermano. Bien enojado. En el capítulo 4 de Jonás, versículo 1, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo. ¿Sé qué? Apesadumbró. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Sabe qué significa la palabra hebrea, hermano? Apesadumbró. Dice que se puso triste. Se puso triste. Hubo hasta maldad en su corazón, se sintió herido, hasta el estómago le dolió del coraje, hermano. Así dice el hebreo, hermano. Bueno, el último fue mío, el que le eché ahí, el hebreo mío, ¿va? Pero así, hermano, ¿a poco uno cuando se enoja de repente, mire cómo le hace el estómago, hermano? Y va a buscar la pastillita porque ya le está doliendo el estómago, porque ya es un coraje de más, ¿verdad que sí? Así estaba Jonás, se enojó. Y dice, y oró a Jehová y dijo Jonás, el siguiente versículo. Ahora dice, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres ¿qué? Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo lo sabía que ibas a perdonar y por eso no quería ir. ¿Verdad? Aún sabiendo que Dios era así, él esperaba que cambiara de opinión Dios para que los destruyera. Pero Dios no cambió de opinión. Dios aplicó su misericordia, su bondad a los ninivenses. Así como lo ha aplicado en cada uno de nosotros. Nosotros como el pueblo de Nínive, hermano, de verdad, no nos merecíamos esto. No nos merecíamos tan grande salvación. No nos merecíamos que el Señor fuera tan bueno para con nosotros. Mas, sin embargo, a Él le plació. Quizás había gente como Jonás en nuestra vida que decía, ojalá y le caiga un rayo a este, va. Pero no, nos cayó la gracia de Dios. Nos cayó la misericordia de Dios un día. Y nuestra vida cambió. Nuestra vida fue transformada a una vida diferente. Hermano, lo mismo está en esa historia, en la historia de Mefiboset.
Lo mismito le pasó a este varón. Y quiero que vaya conmigo a estos pasajes que dijimos en 2 de Samuel. Dice el versículo 1, hermano. Dice el versículo 1 de esta manera. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? ¿Ha quedado alguno? David, después, hermano, de que fue rey, fue proclamado rey, preguntó esto, hizo esta pregunta. Y hay una pregunta, hermano, que nosotros todos en este día nos tenemos que llevar de aquí, hermano. Yo quisiera que se la lleve este día de usted. Esta pregunta, hágasela a usted. ¿Qué puedo hacer por otros? ¿Habrá algo que yo pueda hacer por otro, por alguien? ¿Habrá algo que yo pueda hacer por alguien? Que se le quede eso en su mente en este día. Que nos vayamos de aquí, vayamos pensando en esto. Podemos hacer algo por alguien nosotros. Porque es lo que se preguntó David. Ya estaba en el trono, ya estaba en el poder, ya era rey. Y decía, quiero hacer algo para los que han quedado de Saúl, mi enemigo. Porque Saúl fue su enemigo de David. Fue su enemigo. Hermanos, David fue fugitivo por mucho tiempo. Cuando Saúl era rey, él nada más buscaba a David para matarlo, quería aniquilarlo, quería destruirlo, porque David halló gracia delante de Dios. ¿Entiende? Y de la misma forma, hermanos, disculpen, hermano, tengo un cable aquí que no me deja, hermano. No, ya lo pasé para acá, hermano. Pero David se interesaba, hermano, en Saúl, en su familia, en su descendencia, y aún siendo su enemigo, aún sabiendo que el deseo de Saúl era que David desapareciera de la tierra. Y ahora David era rey. ¿Y sabe cuál era la costumbre cuando alguien llegaba al reinado? Cuando alguien se hacía rey en ese tiempo, ¿sabe qué hacía el rey, hermano? Mandaba a matar a todos los que habían quedado del antiguo rey. Esa era la costumbre. David llegó al poder y dice, ok, pues ya llegué al poder. Ahora, si quienes eran de Saúl, vayan por favor y aniquílenlos, ¿verdad? Era la costumbre. Mas sin embargo, hermano, él fue en contra de la costumbre, en contra de lo acostumbrado. Y él preguntó esto: ¿cuántos descendientes hay de Saúl? No para que los aniquilen, sino para que yo tenga misericordia de ellos. Es lo que dijo en esta pregunta que él hace. Va en contra del principio. ¿Queda alguno en la casa de Saúl? Y hermano, David tenía algo en su corazón. Tenía una promesa, un pacto que había hecho con alguien. ¿Se acuerda de su gran amigo Jonatán? Jonatán era un amigazo, era un valedor, era un cuatacho de David. Que cuando su papá le quería hacer algo, iba con él: mira, David, cuidadito, David, porque mira, ahí viene mi jefe y cuidado, David, ¿verdad? Lo advertía, le decía, estaba con él, lo amaba, se amaban, eran muy buenos amigos. La amistad de ellos era una amistad verdadera. E hicieron un pacto. Mire, vaya conmigo a 1 de Samuel, capítulo 20, versículo 14 al 15. 1 de Samuel, capítulo 20, versículo del 14 al 15. Dice así la porción. Dice: y si yo viviere, hablando de esta conversación David y Jonatán, y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David, hablando de su padre también, de la tierra, dice, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. O sea, David hizo un pacto con Jonatán, un pacto con él. Mira, cuando tú llegues al poder y todos los demás hayan muerto, acuérdate de eso que estamos hablando. Y David se acuerda. En este versículo 1 lo pregunta: ¿habrá quedado alguien? ¿Habrá quedado alguien de la familia de Saúl? Se acuerda de ese pacto, de esa amistad que tenían entre ellos dos. Y dice el versículo 2, volviendo a 2 de Samuel capítulo 9, dice el versículo 2: y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en la casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. David se enteró, hermano, que había un descendiente de la casa de Saúl que seguía vivo. Y Siba, su siervo, le dice, ¿verdad? Ha quedado Mefiboset. Allá está escondido. Él piensa que nadie sabe dónde está, pero ya sabemos dónde está.
Porque después de que se murió, ¿verdad? Su padre y su abuelo, hermano, él se escondió, él huyó. Ahorita vamos a ver la historia de él. Pero él se escondió porque, hermano, esa era la costumbre. Matar a todos los que habían quedado de la dinastía anterior del reinado. Y seguro que Mefiboset estaba escondido. Fíjese, hermano, pero David menciona algo que ya estaba en su corazón. Lo que menciona David en su corazón dice, a quien yo haga misericordia de Dios. ¿Y sabe por qué David ahora era misericordioso? Porque Dios fue misericordioso con David también. Porque David pudo experimentar la misericordia de Dios. Y él quería, hermano, de verdad, quería primeramente llevar el pacto que él tenía, llevarlo una vez más, cumplir con ese pacto, con la amistad que tenía con Jonatán, y quería cumplir esa promesa. Quería hacer misericordia, porque él sabía que él era también recibidor de la misericordia de Dios. ¿Quién era Mefiboset? En 2 de Samuel, más atrasito de donde estamos, el capítulo 4. 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4, dice así. Este era Mefiboset. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó a Jersel. La noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, ¿de quién era hijo? Era hijo de Jonatán. ¿Y quién era su abuelo? Saúl, el ex rey, ¿va? Y después de la muerte de su padre, de su abuelo en la batalla, la nodriza lo toma y se lo lleva, y con lo que iba huyendo, hermano, se le cayó el niño. Y hermano, yo pienso como mi hermana, yo cuando era chiquito, ella la que me cuidaba era mi mamá, me tiró por ahí, hermano, porque a veces se me va el avión, hermano, ¿va? Y él le echó la culpa a que tú me cuidaste cuando estaba chiquito, y se me hace que por ahí se me caí, ¿va? Dice que no, pero yo no le creo. Pero dice, era hijo de Jonatán y su abuelo Saúl. Y después de la muerte de ellos, hermano, la nodriza se lo lleva y lo esconde, ¿verdad? Pero en su vida, por accidente, Mefiboset queda lisiado. Y se fueron a esconder porque temía por su vida. Porque sabía que ahora David era rey. Él no sabía de la conversación que tuvo con su padre. Él no sabía nada de esto. Él tenía temor. Él se fue y se escondió, ¿verdad? Y él decía, bueno, ya se han muerto todos los herederos y como yo soy el único que queda, pues me van a venir a buscar, me van a querer matar porque yo soy el que debo de ir al trono, no David, ¿verdad? Pero él se esconde. Pero hermano, en un sentido dice la porción, si usted léalo en su casa en el capítulo 16 de 2 de Samuel, un tal Simei habla de esto, dice que le dice, David, tú no debiste haber estado, tú no debías ser el rey. El que debía ser el rey es este que está aquí, pero tú tomaste el reinado a fuerzas, le dice a David, ¿verdad? Hablando de este muchacho. Y había varios que todavía había seguidores de Saúl. Y por eso David, hermano, cuando quizás escuchó esto, y quizás David al pensar, tengo que hacer misericordia cuando quizás esto sea un enemigo en un futuro, aún así tengo que hacer yo misericordia. Quizás por eso pasó por su mente de David. Pero por ningún momento David pensó, mejor le doy cuello, ¿verdad? Y ahí termina la historia y me quedo yo como rey. No, él quería seguir haciendo misericordia y bondad a lo que le prometió al padre de Mefiboset. Es lo que él quería hacer. Y él estaba escondido. Este varón, Mefiboset, no tenía, hermano, nada en lo absoluto, ni casa, porque vivía en casa de alguien más. Y habían pasado ya muchos años. Vivía en una baja posición social. Nadie lo conocía, tenía unas grandes necesidades. Y vea usted lo que dice el capítulo 9, versículo 5 de la porción que estamos leyendo. Dice el versículo 5, entonces envió el rey David, dice, y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodobar. Versículo 6, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia y dijo, David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Yo quiero que se imagine esta escena. Mefiboset solamente lo que pensaba, hasta aquí llegué. Este es mi último día de vida. Hasta aquí llegué. Ya estoy enfrente del rey. El rey va a terminar con mi vida. Y quizás había un gran terror en él. Imagínese a él escondido y de repente escuchar ese toquido en la puerta. Y cuando dicen, vienen unos mensajeros de parte del rey David a buscarte. Lo primero que pasó por su mente, hasta aquí llegué. Ya me encontraron.
Ya no soy más un incógnito, ya me encontraron, ya saben dónde estoy. Vienen por mí para que me degollen y se acaba todo. Es lo que quizás pensaba Mefiboset en su mente y en su corazón. Pero no lo que estaba pensando David. Porque David, al entrar Mefiboset ante su presencia, elimina todos sus temores. Y dice el versículo 7, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Versículo 8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Hermano, cuando leí esas palabras, dice yo, wow, él no se esperaba esto. Él no se esperaba esto. Él no se esperaba que David hiciera misericordia. Él no se esperaba nada de esto. Por eso su expresión tan fuerte que dice él. Así se sentía él. Se sentía alguien que no tiene ningún valor. Alguien, hermano, que pasa a la gente y ni lo ve. Como un tipo homeless, que pasas así de largo y no sabes cuál es su vida, cuáles son sus necesidades. Así se sentía Mefiboset. Se sentía de lo peor. Se sentía que no valía nada. Pero en el corazón de David solo había esto, misericordia, haré misericordia, haré misericordia. Y le dice, y tú comerás siempre en mi mesa. Imagínese, no solo llegó ante la presencia del rey David y no le pasó nada. David quitó todos sus temores. No solamente eso, sino le dijo, mira, y encima de todo eso vas a comer conmigo todos los días. Comer en la mesa del rey, hermanos. Después de estar escondido, después de no saber qué iba a hacer con tu vida, después de pensar todo eso que pasaba por tu mente, llegó y le dijo a David, tú te vas a sentar conmigo en la mesa a comer todos los días. Increíble, hermano. Increíble. De ahí esa respuesta, ¿cómo es posible que mires a alguien como yo? Yo soy como un perro muerto, que nadie se apiada de mí. Así me siento yo. Tanta generosidad de parte de David, hermano. Tanta generosidad. Esta persona que se sentía insignificante, que se le había acabado la vida, que no sabía qué iba a ser de él. ¿Cuántos se acuerdan de Raúl Velasco? ¿Saben quién fue Raúl Velasco? ¿No? ¿Quién no sabe quién fue Raúl Velasco? Levante su mano. No saben. Ok. Fue un presentador de cantantes del mundo ahí en México por muchos años. Y siempre que acababa de cantar un cantante, les decía antes de ir al comercial, ¿cómo les decía, hermanos? Sí saben, ¿verdad? Aún hay más. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues, le dice a este siervo, le labrarás la tierra y con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos para el hijo de tu señor. Dice, tenga pan para comer, pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre en mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Encima de todo eso, le regresa sus tierras y le dice, ¿sabes qué? Ahora alguien te las va a cultivar. Tú no te preocupes, tú tranquilo. Tú vas a estar conmigo, vas a estar a mi lado. Dice el versículo 11, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que he mandado mi señor el rey a su siervo, así hará tu siervo. Así hará tu siervo Mefiboset. Dijo el rey, comerá en mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaya, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos ¿de quién? De Mefiboset. Cuando ese no era nadie, cuando ese era un desconocido, hermano, ahora tenía hasta siervos a su servicio. Tenía tierras, siervos, y tenía, hermano, el privilegio de comer a la mesa del rey. Increíble, hermano. Eso solo lo hace Dios. Nadie más. Solamente Dios. Solamente Dios. Y mire, David cumple su promesa en el versículo 13. Dice, y moraba Mefiboset en Jerusalén porque comía siempre a la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Hay un hermano que amo mucho en esta iglesia, ¿verdad? No está con nosotros, pero
Dice mi hermano Freddy, y ahora viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. ¿Qué quiere Dios para nosotros? ¿Qué quiere Dios para nosotros? La gracia de David hacia Mefiboset es una figura maravillosa, hermanos. La misericordia y bondad de Dios para cada uno de ustedes, para cada uno de nosotros. Porque nosotros somos Mefiboset. En algún momento de nuestra vida, fuimos Mefiboset. En algún momento estábamos de la misma manera que Mefiboset, escondidos, avergonzados, sin esperanza. Éramos pobres, débiles, lisiados, temerosos. Hasta que vino la invitación de aquel hermano que cumplió su pacto, Jesucristo. Él vino a cumplir su pacto, vino la invitación a nosotros a irnos a sentar a la mesa del rey, hermano. A la mesa del rey. Porque aquí hay, hermano, príncipes, princesas. Somos de un reino, hermanos. Y nuestro rey nos hizo la invitación a sentarnos en su mesa. Y estamos con Él. Estamos a su lado. Él nos buscó. ¿Y sabe por qué Dios nos buscó? Dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si usted ama a Dios, es porque Dios lo amó a usted antes que usted conociera a Dios. Antes que usted tuviera este privilegio que ahora usted tiene. Que ahora todos tenemos, que ahora todos gozamos como hijos e hijas de Dios. Él nos amó, Él nos buscó. Y gracias a Dios, hermano, que usted y yo abrimos la puerta de nuestro corazón y Él vino a habitar en nosotros. Gloria a Dios por ello, hermano. Gloria a Dios. Tenemos el privilegio, tenemos la provisión del Rey. Ya no tenemos que andar escondidos. Ahora sabemos que tenemos una identidad, que somos hijos de Dios. Es la identidad que somos ahora. Y quizás no nos quita todas nuestras debilidades y nuestras aflicciones, pero déjeme decirle que podemos tener un estatus que sobrepasa cualquier dolor que tengamos en nuestras necesidades. Un estatus, hermano, que nos lleva mucho más allá. Un estatus de esperanza que un día, hermano, estaremos con Él. Vemos aquí en esta porción, y quisiera ir terminando en esta tarde. Esta enseñanza es un ejemplo para nosotros para ministrar a otros hermanos. Si tú ya eres salvo, si tú ya eres salva, si ya eres una hija del rey, un hijo del rey, es tu oportunidad, es mi oportunidad para ministrar a otros. La manera en que podemos darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros es hablar con otros de lo que ha hecho Dios en nosotros. Y es lo que debemos de hacer. Hacer misericordia inclusive a nuestros enemigos como lo hizo David. Inclusive a ellos. Debemos de buscarlos. Debemos de bendecirlos. También a ellos. Debemos de buscar al pobre, a los incapacitados, aquellos que se esconden, aquellos que tienen vergüenza. A ellos hay que ir, hermanos, con este mensaje que ha cambiado y ha transformado nuestras vidas. A ellos debemos de ir. Debemos de ser agradecidos y mostrar misericordia y bondad de Dios a otras personas. Por eso yo le decía, tenemos esa gran bendición. No se le olvide esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para ministrar a otros? ¿Qué puedo hacer yo para alcanzar a otros? Y quise terminar en esta tarde con un testimonio. Y no es nada para mi gloria, ni para mi esposa, ni para mis hijos la gloria. La gloria es para Dios. Nosotros hace muchos años, allá en California, vivíamos en California. Yo viví en el DF mucho tiempo y allá estudié en el DF. Y, vi el nacimiento de este joven, ¿verdad? Edgar Antonio Cruz. Y perdón si me quebrante, ¿verdad? Un poquito, es que es mi hermano, ¿verdad? Su padre, ¿verdad? Pero yo conocí a este jovencito desde que nació. Yo iba a la escuela, yo allá en México. Yo estudiaba la high school en la Ciudad de México. Pero él estaba muy chiquito, lógico, no se acuerda de esas cosas. No se acuerda de mí muy bien. Pero yo regresé después, ya después de muchos años, regresé a México. Él tenía entre 15 y 16 años. Estaba jovencito. Y lo busqué y fui a ver a mi hermano. Él tenía muchos problemas con su mamá de él. Y lo corrió de su casa, mi hermano. Lo corrió de su casa a los 15 años. Lo corrió y mi sobrino, que es Edgar Antonio Cruz, vivía en los puentes, bajo los puentes, allá en la Ciudad de México. Se escondía en los puentes.
Se llevaba sus bolsitas de Resistol 5000 y se drogaba para no pasar hambre. Y estaba flaquito. Y lo vi cuando fuimos de vacaciones a México y tuve la bendición de verlo, que regresó ese día a su casa y hablé con él. Y me decía, no, dices que mi padre es muy cruel conmigo. Dice, mi padre es esto y esto y esto y esto. Y tiene razón, porque yo conozco a mi hermano. Así fue mi hermano y así es mi hermano. No ha conocido a Jesucristo, que cambie su corazón. Pero él decía, y ya no puedo más y me refugio en estas cosas que me traen paz, me traen tranquilidad, me traen gozo. Y de verdad que mi corazón se rompió. Y yo regresé a California y yo ya era cristiano, ¿verdad? Y mi esposa también. Teníamos 2 hijos chiquitos. No sé si te acuerdas, Alvin, cuántos años tenían nuestros hijos. Pero estaban bien chiquitos. Mis hijos estaban chiquitos cuando yo le dije a ella. Le digo, mira, esa es la situación. Mi sobrino vive así. Yo quiero que viva con nosotros. No lo podemos traer. Y fue algo difícil porque íbamos a traer un drogadicto, hermano, a la casa. Y yo tenía niños chiquitos. Pero yo tenía eso en mi corazón. Yo sentía, hermano, porque yo decía, bueno, yo recibí misericordia de Dios. Dios se ha apiadado de mí. Ahora soy feliz. Ahora tengo mi Salvador. Yo sé quién soy yo, pero Él no lo conoce. Podríamos ayudarle a este muchacho y gracias a Dios que mi esposa estuvo de acuerdo. Poco después lo contactamos y le dijimos, mi hijo, vente para acá a Estados Unidos. ¿Cómo le vamos a hacer? No lo sé, pero vente. Ya mi hermano, su mamá ya estaban con muchos problemas. Poco después se divorciaron, se separaron y le dije a mi sobrino que se viniera. Y se vino solito, hermano, de la Ciudad de México. Pasó por Tijuana y por todos lados y llegó a vivir con nosotros. Al principio yo decía, Señor, tú tienes un propósito para este joven. Y te hablo a ti, joven. No desperdicies tu juventud en las drogas, en el alcohol, en las cosas que este mundo ofrece. No sirven para nada. Para nada sirve eso. Y le dije, hijo, no tengas temor, porque lo veíamos muy tímido. No tengas temor, esta es tu familia. Mi esposa es como tu mamá, yo soy como tu papá, mis hijos son tus hermanos. Esta es tu familia, esta es tu nueva familia. Tú tienes a tu madre y a tu padre allá en México, pero esta es tu familia que también te ama y te quiere. Y queremos ayudarte. Se fue acoplando con nosotros. Fue a la escuela. Y fíjese, hermano, si hay algo que debemos de hacer con nuestros hijos es esto. Yo le dije, tú no tienes que ir a la iglesia con nosotros. Ve a la iglesia si sale de tu corazón. Ve con nosotros. Si no quiere decir, está bien, aquí quédate. No queremos forzarte a nada. Que salga de tu corazón ir a la iglesia. Que no te forcen a llevarte a la iglesia. Y él dijo, no, yo sí quiero ir. Y empezó a ir. Empezó a escuchar la palabra de Dios. Recibió a Jesús en su corazón. Fue cambiando. Fue viendo la visión de Dios para su vida. De poco después nos vinimos para Colorado al llamado de Dios que hizo a mi esposa y a mí, ¿verdad? Porque es a los dos. Nos venimos aquí, hermano. Aquí terminó su high school en Castle Rock, donde vivimos. Terminó su high school, se graduó. Este muchacho después estuvo viviendo con nosotros. Después se casó. Ahora ya tiene una pequeñita, su esposa. Tienen aquí un hogar aquí en Aurora. Van a una iglesia, se congregan. Los dos, ¿verdad? Me da una alegría, hermano. ¿Sabe por qué? Porque Mefiboset no tenía esperanza. Mefiboset no se sentía que tenía valor. Y mi sobrino pudo encontrar su valor y pudo encontrar su esperanza en Jesucristo. ¿Y todo por qué? Porque, hermano, yo sentí en mi corazón y yo espero que usted lo sienta también. Debemos ir a aquellos que quizás no tienen esperanza, aquellos que no tienen amor, que no tienen, hermano, a nadie en su vida. Necesitan conocer el amor de un Padre eterno que tenemos nosotros. El amor de Cristo, el amor de nuestro Dios. Y yo le invito en esta tarde a que hagamos una oración. Y no quisiera, hermano, de verdad tomar mucho de su tiempo. Solamente decirle que mi oración para cada uno de ustedes
desde que llegamos a este lugar hace 6 años. Ese diciembre van a ser 6 años que llegamos aquí a su gracia. Y de verdad mi oración es esta, siempre ha sido esta. Señor, lo único que queremos, Padre, es dar el evangelio, compartir el evangelio, que la gente conozca a Jesucristo. Y tú vas a hacer lo demás. Tú vas a hacer lo demás en cada uno de nosotros. Hermano, cuando yo estaba aquí hace 6 años, era mi hermana, una hermana y yo aquí. De repente Sammy trabajó, de repente se fue el que estaba encargado. Y hermano, y vimos la mano de Dios como el Señor ha traído a cada uno de ustedes a este lugar. Y es Dios quien hace todo esto. Es Dios quien hace la obra, no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien hizo la obra en mi sobrino. Es Dios quien puso en mi corazón el compartir mi hogar con él. Fue Dios, siempre, siempre será Dios, hermano. Siempre. No es nada en nosotros, no hay nada en nosotros. Él hace todas las cosas. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor. En esta tarde, que tu nombre sea glorificado, Señor. Recibe toda la gloria, Señor. Toda la alabanza es para ti. Te pido, Señor, en esta tarde que si en este lugar, en estos momentos, hubiera alguien, Señor, así como Mefiboset, que sienta que no tiene ningún valor, que no vale nada, que no hay nadie que sienta algo hacia esa persona, hacia ellos. Yo te pido, Señor, que tú entres a sus vidas, que ellos puedan ver en ti todo lo que ellos siempre han anhelado, Señor. Yo te pido, Señor, que tú hagas algo en sus corazones, porque yo sé que tú estás aquí, Señor. Aquí tú estás. Aquí está tu presencia, Señor. Tú estás aquí con cada uno de nosotros. Muchas gracias te doy, Señor. Sé tú glorificado, Señor Jesús. Sé tú glorificado y ensalzado. Y queremos levantar nuestras manos a ti para darte la gloria y la honra. Solo a ti, Señor. Solo a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.